Volvimos. Buenas tardes, hermosos extraños, gente guau. Bueno, hace un momentico tuvimos unos detallitos técnicos que esperamos haber solventado. Sin embargo, vamos a llevar nuestra conversación número 29 de Mentes Conscientes. El día de hoy vamos a estar conversando con eh, Juan Vera y vamos a hablar del tema articular, ¿no? Ahí, qué bueno que están. Hola, David, wow, qué tiempo de no saber de ti, qué bueno verte por acá. Eh, entonces, contentos de tenerles acá en este próximo episodio, esperando que Juan pueda conectarse. Hace un momentico tuvo algunos inconvenientes, sin embargo, espero que ahora sí lo podamos haber resuelto. Bueno, este episodio de Mentes Conscientes, un poco la idea del espacio es expandir, como les venía diciendo hace un momentito los que estuvieron, expandir conciencia y tener conversaciones distendidas, sin embargo, bueno, profundas sobre aquellos temas que contribuyan en esa expansión de conciencia de todos nosotros y hacer siempre el juego de palabras de mentes conscientes porque pues cada persona, saludos hermano, cada persona con la que converso pudiera parecer un demente para, para el resto de las personas que se declaran cuerdos, pero además son las mentes conscientes porque de alguna forma están agregando valor con sus propuestas, están agregando valor con su contribución, pues con su aporte, con su desarrollo, con todo el trabajo que tienen ya desandado. Pues y hemos tenido ya 28 conversaciones. Hoy espero, confío que podamos tener la conversación 29 con Juan Vera, un referente del coaching, un referente del coaching al poder y a la política y además autor del libro Articuladores de lo Posible, que es el que vamos a estar en el día de hoy, bueno, conversando. Eh, entonces, bueno, estoy por aquí escribiéndole alguna mano peluda está metiendo ahí su poder para que Juan no pueda convertirse. Eh, Vamos a ver qué me responde, ¿no? Ya le estoy escribiendo, estamos aquí resolviendo estos problemas técnicos. Segundo intento, espero no tener que llegar a que el tercero sea la vencida. Hola Melissa, ¿cómo estás? Qué bueno verte por acá. Y bueno, estamos en este tema. Déjenme venir e invitar a alguien por aquí a ver si lo puedo invitar yo. Le envié la invitación. Ahora esperemos que pueda unirse. Pueda unirse. Ah, querido Juan, lo Pero, hemos logrado. pero qué difícil, no me llegaba ninguna comunicación. No hay problema, no hay problema. Eso pasa, yo creo que es que va a ser tan potente esta conversa hoy que Pero empezaba mal porque íbamos a hablar de articulación y estábamos desarticulados, ¿no? totalmente, bueno, interesante y paradójico, ¿no? Eso era raro, era raro. No, no hay problema. ¿Cómo estás hoy, Juan? ¿Cómo te sientes aquí en esta tarde santiaguina? No tan fría, pero ya comenzando, ¿no? Sí, hoy he sentido menos frío que estos días, ¿no? Sí, sí, sí. Pero la temperatura sigue apuntando a que va a ser Sí, ardua. va a ser ardua. Mira, Juan, le estaba compartiendo mientras lográbamos en este segundo intento conversar o lograr la conexión, un poco este espacio contigo. Ya estábamos teniendo la conversación 29, ¿no? Esto lo inicié como un espacio de divertimento en pandemia, ¿verdad? Y pues se ha tornado algo más serio, ¿no? Algo así como en un inicio, pues tener conversaciones y como hacer algún aporte en medio de esa situación compleja que vivimos el año pasado, pero que de alguna forma seguimos viviendo. Y bueno, ya en este camino he tenido el placer, el privilegio y el honor de estar bueno, contigo ya con 29 personas hablando. De temas
que nos ayuden a eso, a expandir conciencia, ¿no? Y que llamé el espacio de mentes conscientes un poco para hacer el juego de palabras, porque en lo personal cada invitado para mí es una mente consciente, pero pues también un demente, entendido ese concepto de demencia como un poco ir contracorriente muchas veces, o atreverse a hacer cosas que rompen las derivas como que normales o naturales, que salimos o se salen del espacio, del camino habitual. Y bueno, desde allí yo en lo personal te juzgo a ti como un gran demente por además enfocarte hacia el poder y la política, lo cual me parece a mí en lo Que hay que personal estar loco, dices que hay que estar loco, ¿no? demencial, demencial. Entonces, bueno, desde allí agradecerte, en principio, bueno, la deferencia de estar acá, tu participación, y bueno, bienvenido allí, pues, ¿no? Bueno, muchas gracias. Solamente hacerte el alcance de que el otro día estábamos en un ciclo de lectura y una de las personas que asisten dice que que trabajaba el tarot, ¿no? Y ¿Ya? entonces sacó las cartas del tarot y me salió el loco. O sea que tampoco. Luego tú me invitas a dementes conscientes y empiezo a tener una seria sensación de que el mundo me está mandando un mensaje. Hay algo por allí, sí, hay algo por allí que lo indica. Bueno, hay una parte al inicio del programa que es donde yo suelo, como digo, avergonzar al invitado leyendo un poco para que quienes nos escuchan y lo vayan a ver tengan un poco de referencia de quién es el invitado, ¿no? Y pues estas son las cosas, no sé cómo te pasa a ti, pero a mí por lo general no me gusta que lo lean, pero bueno, es parte del programa, que lean al menos de mí. Pero entonces en este caso, como yo soy el dueño del programa, pues yo sí me doy la Hay que libertad aguantarse. de avergonzar. Muy Bueno, bien. este señor que ustedes tienen aquí, Juan Vera, pues obviamente para quienes estamos en el mundo del coaching es un referente en el tema del coaching al político, un experto en coaching en el poder, español obviamente lo notan incluso desde su acento, que se define, y eso me encantó, como un viajero de varios mundos. Y dentro de esos mundos donde ha viajado, bueno, ha estado el mundo de ser empresario, de ser un participante activo en la política, que además estuvo en el proceso de transición hacia la democracia en España, ha sido profesor, consultor estratégico, fundador de la Escuela de Negocios SDEG en Madrid. Bueno, ha estado participando acá en Chile, pues haciéndole coaching a muchos políticos, pero además estuvo en el proceso de planificación de la modernización del Estado. En fin, muchísimos proyectos de consultoría, he estado participando para más de 200 parlamentarios, gerentes, más de 200 gerentes en Chile, México, España, Estados Unidos, Argentina, Venezuela, Costa Rica, Guatemala. Bueno, consultor internacional, socio de Gestación Consultores, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, en fin, dirige el programa de coaching en la política y el poder en Newfield Network, que es una de las escuelas de coaching ontológico también referentes, autor del libro Articuladores de lo Posible y además, bueno, el privilegio tanto para Amancio como para Marvin, como para mí, por supuesto, porque fue el prologuista de nuestro libro Líderes que Cuentan, Se Cuentan. Así que mi apreciado Juan, pues bienvenido de nuevo, ahora sí formalmente. Y Sí, adelante, adelante. decirte que muchas gracias, que cuando se hacen estos largos currículum, uno dice, me gustaría conocer al tipo, porque y a mí me suena como lejano, ¿no? Pero muchas Sí, cosas son ya lejanas. no, está bien. Oye, Juan, mm, articular, ¿no? Yo titulé este episodio con ese tema que, bueno, tiene que ver con el libro, pero además con lo que has venido haciendo, ¿no? ¿Y de qué hablas o de qué hablamos cuando hablamos de articular? ¿Cómo llegas a ese tema? Bueno, dos cosas distintas, ¿no? O sea, cuando hablamos de articular, voy a decir, cuando yo hablo de articular, no estoy hablando de poner en contacto simplemente, no es una función. Ya que hemos vuelto a perder aquí. ¿Me oyes? Esto está muy raro. Sí, sí te escucho ahora. Está raro, sí.
Digo que te decía que no estoy hablando de poner en contacto, no estoy hablando de lobby, de, de simplemente ser un intermediario. Hablo de crear un espacio en el que las personas se puedan encontrar, en que distintos actores se puedan encontrar. Crear un espacio en el que pueda surgir el encuentro. Y por lo tanto, más allá de la labor concreta de ese disponibilizar el encuentro, hay que sostenerlo. El articulador es alguien que sostiene un espacio de encuentro para que en él puedan ocurrir conversaciones que de otra forma no ocurrirían. Y cuando tú me preguntas cómo llego a ello, ¿no? Yo, yo me metí en este concepto, de hecho el libro se llama Articuladores de lo Posible, pero se iba a llamar de otra manera. Era un libro que trataba de plantear mi experiencia de esos largos años de trabajo como coach en el poder y la política. Y de alguna forma mi centro era narrar la experiencia por la utilidad que pudiera tener para otros, pero en el propio escribir pues te vas dando cuenta de que toda experiencia habla del pasado y que yo estaba hablando de cosas a la vez que me daba cuenta de que estoy en un mundo que está sometido a un cambio profundísimo y por tanto la sospecha, al menos cuando eres honesto contigo mismo, es de si esto que tú estás contando volverá a suceder, tendrá la posibilidad de repetirse, hay un aprendizaje intrínseco en él o había que abrirse más a entender cómo es este mundo que llega. Y en ese instante me di cuenta de que si algo era necesario era establecer nuevas conversaciones, abrir nuevos paradigmas de lo que puede ser el conversar para lograr el bien común hoy en día frente a otros que tuvimos en el pasado, aquellos a quienes nos interesó la política. Y ahí me vino la idea de articular, no solamente como unir, sino como llegar a algo más allá. Y, Entonces, viene de esa deriva de la escritura del libro y ahí digamos que ahí me agarró el tema, ¿no? Yo me sentí que desde entonces es una palabra que me acompaña y a la que voy resignificando conforme avanzamos, ¿no? eh, claro, a ver, sostener, tú me conversas ese espacio de sostener o de propiciar conversaciones que no se darían. eh, entonces, yo no sé cómo lo ves tú, yo a veces pienso que los temas nos buscan y nos buscan por alguna razón, ¿no? Muchas veces no tiene que ver con nosotros. Pero a ver, en lo interno, más allá obviamente lo que está viendo, el tema de cómo está surgiendo, la idea de escribir un libro que es un aporte extraordinario, ¿cuál fue la insatisfacción que te llevó a decir, ya va, pero es que aquí hace falta algo adicional que permita sostener estas conversaciones que no se están dando o que se están dando unas que no nos están llevando qué sé yo, a replantearnos un paradigma diferente de cara al futuro y además entendiendo el aprendizaje que nos ha traído el pasado? Y, no sé si me logro explicar, pero me gustaría andar contigo en eso. ¿Qué te mueve a ponerte en la brecha y decir es que hay que hacerlo de una forma diferente? O sea, de hecho, me gusta la palabra insatisfacción. O sea, de lo que tú me has contado, la palabra que me convoca o la pregunta que me convoca es, ¿qué insatisfacción te llevó a hacer este giro, ¿no? Si te interpreto Ujú, bien. Estoy reinterpretando tu pregunta. sí, gracias. Y yo digo, en la escritura del libro, yo partía de otra insatisfacción. O sea, aparte de que puede ser un acto de generosidad de cualquiera, decir, esto es lo que sé y ahí está, ustedes hagan lo que Ujú. quieran con ello. Debo reconocer que yo tenía más que hoy, pero tengo una insatisfacción y es de ver por qué los coaches, por qué todos estos facilitadores, estas personas que tienen esta capacidad,
siempre han dejado de lado el mundo de la política, ¿no? Es como un círculo en el que no se entra, se tiene la creencia de que a nadie le interesa, de que a los políticos no les va a interesar, que a la gente que está en el poder no le interesa ese acompañamiento. Pero en general a mí me parecía eso algo que me disgustaba. Uno de mis amigos que le fue leyendo los primeros capítulos del libro, que desgraciadamente murió, un día me dijo, pero no te enfades. Me dijo, no te enfades con eso. Dice, de pronto te he escuchado un par de veces y parece que estuvieras dando una reprimenda a alguien que no se da cuenta de que esto es importante, por favor, ¿no? Y cuando en ese momento en que yo estoy escribiendo, también de pronto me digo, y no yo estaré quedándome en un cierto estadio que ya he recorrido, que me parece que es interesante y simplemente voy a escribir a decirle, señores, he descubierto todas estas tipologías de quiebres y me he movido de esta forma determinada y punto. Y empezó todo un proceso del libro de la mitad hacia adelante que me interpelaba a mí mismo, que me ponía desafíos que yo no había visitado. Por lo tanto, sí hubo una insatisfacción que fue la sospecha de que yo pudiera estar quedándome en una cota igual que otros se habían quedado en otra, y todavía incluso con una cierta arrogancia de pensar que esa cota era un poco más alta que las otras, pero no dejaba de expresar una sensación de haber terminado un camino. Y por lo tanto lo que quise es no terminarlo, es decir, es estar en el camino, es volver a plantearme qué otras cosas son las que tenemos que construir juntos para avanzar. Y me parece poderoso porque, es decir, ahora estamos en el camino, ¿no? Entonces, y efectivamente para poder avanzar requerimos construir juntos. Eso me gusta mucho. Porque si no construimos juntos no avanzamos, no hay camino que avanzar. Y aun cuando sé que el enfoque va mucho más al poder y a la política y que efectivamente quisiera tratar un poco ese tema, antes de eso me gustaría que me comentaras desde eso que has desandado precisamente en este camino y que te llevó a desembocarlo en este libro. ¿Qué implica ser un articulador? Es decir, y lo aterrizaría incluso más en lo personal. Por ejemplo, ¿cómo yo ser un articulador en mi vida personal, en los diferentes dominios de mi vida, con mis relaciones personales, en mi trabajo, con mis amigos, con mis hijos? Si acaso eso es posible, ¿no? Pero además, ¿cómo somos desarticuladores? Si cabe también el término, ¿no? Bueno, lo primero que implica es observar atentamente el sistema del que formo parte. Es decir, es como yo miro y me doy cuenta de que en algunos casos hablaré de un ecosistema, en otros simplemente de ese sistema que no son los más próximos solamente, que es un conjunto de actores más diversos que producen matrices de influencia también muy diversa. Es decir, lo primero que implica es abrir la mirada más allá de los primeros planos, ¿no? Porque eso creo que es fundamental, sea en mi organización o sea en tu familia. ¿Y cómo se hace eso, Juan? ¿Qué hay Porque, más allá? cierto, yo suelo preguntarme eso, ¿no? Y me gusta mucho pero convocarme. Yo que soy un miope, suelo preguntarme que no estoy viendo que sigo con la miopía, ¿no? Y uso la imagen, pues, es decir, que cómo mirar más allá de lo evidente, cómo observar o cómo convertirme en metaobservador en este sentido. Eh, Alguien que esté ahorita mirándonos y qué sé yo, esté teniendo una dificultad, una discusión fortísima o esté amenazado su matrimonio, qué sé yo. Es decir,
¿cómo invitarlo a que pueda mirar más allá? Cuando probablemente lo que quiere es darle una patada a la mesa, ¿no? Claro, pero el primer punto es escuchar de diversas formas, ¿no? Otto Scharmer te da una mirada, por ejemplo, Otto Scharmer te habla de 4 niveles de escucha. Te dice, yo escucho una cosa cuando escucho desde mis hábitos, cuando estoy yo en mí, pero escucho otra cuando yo escucho desde los datos, desde las reacciones que estoy viendo. Al menos ya pongo la mirada afuera, estoy en Ujú, el yo en ello, ¿no? ujú, Pero escucho otra cosa distinta cuando hago un ejercicio que a veces la emoción me impide, pero puedo encontrar ese espacio en el que me enfrío, salgo de mi emoción para ponerme yo en ti, que es un escuchar más empático. Y él termina hablando de que, y hay otra mirada que es cuando yo miro desde la fuente, llama él, que es una forma muy abstracta, pero que es ese momento en el que tú te sitúas en un punto interior en el cual te encuentras con lo más genuino y profundo de ti, sin explicaciones. Y ahora me preguntas, ¿y cómo llego a eso? ¿No? Me vas a preguntarte, me voy a adelantar. Digo, bueno, a veces buscando todo lo que pueden ser las conexiones inconscientes. ujú. Es decir, yo cuando me muevo dentro de mi racionalidad tengo siempre la sensación de que tengo un límite. Pero en mi caso, cuando me pongo en contacto con el arte, por ejemplo con la poesía, puedo volver a mirar la misma cosa que hasta este momento he llegado hasta un lugar y llegar más allá. Porque no necesito ni siquiera la racionalidad de un lenguaje hilado. Puedo llegar a decir palabras más inconexas, pero que de pronto me hacen sentir. Y por tanto, puedo escuchar desde un lugar donde esté mi presencia más plena. Cuando yo hago ese ejercicio, tengo otras posibilidades. Y lo que pasa es que generalmente pues tenemos algunos enemigos internos, ¿no? Bueno, si esto es lo de siempre, va a ser lo de siempre, pero ¿cómo, ¿qué pasa cuando permitimos esa experiencia? Entonces, de alguna forma, cuando tú me estás preguntando, porque no me quiero perder de la pregunta inicial, ¿no? Y es, lo primero es cómo yo soy capaz de abrir mi forma de observar para ir más allá. Y si estoy hablando de la familia o estoy hablando de un problema entre mis amigos, si ya no estoy viviéndome tan lejos como la política o el poder, tratar de que desde esa identificación yo pueda yo pueda proponer el diálogo. Es decir, cuando yo vuelvo a traer el diálogo como la forma de conversar, pasan cosas distintas. Cuando yo simplemente, si es que me es difícil llegar a él, me propongo que contémonos nuestras historias. Voy a escuchar tu historia, el Ujú. como tú lo ves. Tú vas a escuchar la mía, no. Por favor, no nos vayamos a convencer de nada. No tengamos como el propósito de una conversación que trata de que, Eduardo, te quiero convencer de esto, déjame que te hable. No te quiero convencer. Pero si tú escucharas genuinamente todo lo que yo siento y yo escuchara genuinamente todo lo que tú sientes, es muy posible que se produjera, y de hecho mi experiencia es que se produce, una posibilidad, que es la de que sigamos conversando, para llegar a ver qué parte de mi historia ha sido la que tú has interpretado de una forma determinada o qué parte de la tuya es la que yo he interpretado de una forma determinada. Y esto que pareciera muy doméstico, cuando tú ves a las personas que han llevado diálogos de paz en el mundo entre fuerzas hostiles, donde ha habido matanzas, para decirte, no estoy hablando de un pequeño conflicto Sí. con mi pareja, ¿no? Sino
estoy hablando de otro tipo de cosas, la forma de salir de ellos ha sido cuando realmente se ha logrado llegar a una conversación en la que han aparecido los dolores. Y nadie ha tratado ni de justificarse, ni de acusar, simplemente este es, aquí lo pongo, ¿no? Entonces, digo, cada uno de nosotros puede tener una actitud de ese tipo a la hora de relacionarse con el mundo que se rodea. Y lo que pasará es distinto. Si cuando hemos estudiado algunos de nosotros el coaching, por ejemplo, dentro de la ontología del lenguaje, y se plantea lo importante no son los hechos, sino la forma que nos relacionamos con ellos, pues nos damos cuenta de que el eje de una transformación conversacional con respecto a la que tuvimos hasta ahora es en qué manera nos relacionamos con la historia que el otro nos va a contar, aunque ya la sepamos. Pero hay un momento en el que eso puede ocurrir, cuando yo tengo la sensación de que ese espacio que tiene que ver con lo que hace un articulador, como yo lo entiendo, ese espacio siento que no es un espacio en el que ninguno vaya a ganar, ni Claro. nadie vaya a sacar ventaja de esta posición. Sí, no sé si Ahora, sí, sí, no, bueno, es que estoy embelesado escuchando y me surgen varias cosas. Esto requiere, bueno, primero mucha voluntad de los que están involucrados, pero además mucho coraje para asumirlo, pero además confianza, ¿no? Para poder asumirlo. Es decir, el tema de... sí, yo creo que el tema de la confianza, voy a generalizar, obviamente, es decir, cuánto nos está costando confiar en el otro cuando efectivamente todas las, sigo generalizando, pero casi todas las transacciones más bien se dan desde la desconfianza, es decir, algo que esté por escrito en cualquier circunstancia. Es decir, la política es cómo, cuánta desconfianza tiene un elector de sus potenciales dirigentes, cuando incluso frases que a mí me parecen tan terribles como que, bueno, elijamos al menos malo, partiendo entonces de la presuposición de que todos son malos, pues, ¿no? Y cómo, con qué fuerza, y pudiéramos entrarnos en ese tema de la política una vez, con qué fuerza asume un articulador, en este caso un articulador que sea un político o que ejerza el poder, desde lo que le otorga el otro es la desconfianza y la presuposición de que es malo igual que todos. Pues. bueno, primero veamos lo de la confianza, porque yo tengo total acuerdo de que si cuando yo hablo de un espacio, habría que concretar, ¿no? Que es un espacio con qué atributos, ¿no? Y uno de ellos es que sea un espacio seguro, que sea un espacio protegido, que todas las personas tengan un tratamiento similar, que puede ser que haya alguien que tenga un alto cargo en un gobierno o en una empresa, junto con alguien que puede ser alguien vulnerable y que no van a tener más tiempo uno que otro y que van a tener un tratamiento exactamente el mismo. Un espacio donde se pueda garantizar que lo que allí pase no va a ser capitalizado, ni por el articulador ni por las partes, que sea como una Claro. especie de acuerdo previo, una promesa existente, que, que por tanto quienes estén ahí sepan que hay algunas garantías y por tanto una pregunta base del proceso de articulación es ¿qué tenemos que garantizar? Mm. ¿Y qué tienen que garantizar las personas que acepten esta conversación? Eh, y por lo tanto, desde ahí tenemos un primer espacio posible donde podemos hablar de espacio de posibilidad. No de posibilidad en el sentido de que lleguemos a un resultado, sino de que vamos a tener la oportunidad de escucharnos, que vamos a tener la oportunidad de que haya una, una cierta simetría, que hay una horizontalidad y que yo no voy a seguir hablando con ese otro
donde el conflicto me sitúa en una verticalidad asimétrica. Sí, Eso es fundamental. Sí, yo creo que, de hecho, cuando hablo del programa que tú te referías, que hago en Newfield de coaching en el poder de la política, hay todo un capítulo, todo un día que es motivos para la desesperanza. mm, Podría hablar también motivos para la desconfianza, ¿no? Pero ujú, motivos para la desesperanza para plantear un escenario en el eh, en que hay motivos. O sea, no es que claro, claro, sí, sí, no es de gratis. y tampoco para que no vayan a pensar que esto se hace desde una ingenuidad, ¿no? Qué bonito, qué ingenuo es esto. Pero una vez que se han visto los motivos para la desesperanza que hacen que hasta sea legítimo el que alguien actúe desde un nivel de desencanto, es llegar a la conclusión de a dónde nos lleva eso. O sea, qué efecto tiene la desconfianza o qué efecto tiene el desencanto. Porque yo creo que cuando nos damos cuenta de que, por muy legítimo que sea, solo conduce a incrementarlo, no tiene un camino de acción, Claro, hay un momento en que es posible situarnos todos en a dónde nos conduce, por, con todas las razones explicativas que tengamos, seguir estando donde estamos. Y si, porque, porque, bueno, puede ser respetable que alguien quiera quedarse en el fondo de un pozo, claro. pero como dice la leyenda, en fin, una de estos proverbios chinos, cuando tú estás en el fondo de un pozo solo ves un trocito de cielo, pero la inmensidad del firmamento te queda fuera de ti. Te puedes seguir dándote cuenta que el cielo es solo eso que ves. ¿Por qué entonces no podemos encontrar un motivo para seguir una búsqueda, por muy difícil que sea, y tampoco teniendo garantías de que vas a encontrar un resultado tan feliz como quisieras, pero teniendo la seguridad de que estás haciendo lo que al final de ti eres consciente que es lo correcto? Si esa Mira, conversación te llega a eso, te lleva a la idea de que lo correcto en este caso sería disponibilizar yo, que tengo tanta crítica al sistema, que tengo tanta crítica a los demás, aquel esfuerzo que pudiera abrir, aunque sean 3 ventanas más dentro del pozo, y pudiera ver un poco más del firmamento. claro, y ahí es donde aparece la posibilidad como tal, ¿no? Porque, a ver, me gusta el hablar de la posibilidad como que efectivamente todo está en un espacio de posibilidades, por lo tanto, al ser posible, es probable que ocurra. Y cuando hablas de un articulador de lo posible, eh, el articulador como este sostenedor de estas conversaciones también maneja la posibilidad de que efectivamente alguien se quede en la desesperanza o en el desencanto, o necesariamente el articulador de lo posible requiere definir las posibilidades sobre las cuales quiere generar esa articulación. Yo lo veo más, desde luego, como que lo posible sea una apertura que surge de la propia conversación de los articulados. Ujú. Ok, Es decir, que al final eh, creo que podría ser negativo plantearse una expectativa que si no alcanzamos signifique un fracaso. Yo creo que efectivamente cuando tú hablas de lo posible también es un juicio. Lo que quizás es relevante es cuando tenemos, aunque sean pequeños pasos que hacen que cuando yo cambio mi posición sobre el tablero, veo un mundo diferente. Que, que un pequeño giro en una conversación te puede permitir alguna apertura. Y eso significa que esa es la única apertura o que podría haber más.
Es decir, lo posible y lo imposible se varían con una frecuencia mayor de lo que pensamos según el contexto. Claro. Y nuestra vida es el mejor campo de experimentación. O sea, podemos decir que todos nosotros hemos vivido varios imposibles en la vida que no lo fueron. Y sí, Claro, claro, claro. siempre invito a eso, ¿no? Invito un ejercicio que a veces funciona para empezar una conversación es, por favor, piensen todos ustedes algo que era imposible en su vida, que hubieran firmado, no, yo nunca haré esto, no, a mí nunca me va a pasar esto, no, en el mundo en el que yo estoy esto no es posible, y lo fue. Porque si es así, efectivamente tiene que ver con algo que cambie, ¿no? Claro. Eh, no sé si con esto termino, ¿no? Digo, no sé si viste esto que salía como un meme por ahí, tal, que decía 2018. Una chica va por un callejón y ve a un tipo enmascarado que se acerca. Tiembla, porque ve peligro. 2020. Una chica va por un callejón y ve a un tipo que viene sin mascarilla y tiembla. ¿Por qué? Porque este tipo me puede estornudar a mi lado. Es Sí. decir, claro, hay algo que tú te ríes porque dices, eh, las circunstancias pueden ser las mismas, pero el contexto Claro. me lleva a mirar las cosas de una forma distinta. Ver eso nos permite plantearnos que a lo mejor el imposible que estamos decretando es el resultado de un contexto en el que sí podríamos intervenir. Hmm, claro. Hmm. Y, eh, claro, y a ver si me va quedando algo es precisamente, no sé quién fue que dijo, ¿no? Que todo parece imposible hasta que alguien lo hace, ¿no? Y como es un juicio, precisamente es entrar en esa, en ese darme el permiso, incluso el permiso de mirar algo que en este momento puedo estar mirándolo como imposible. Y bueno, entrando ya a un tema, bueno, saludamos ahí un poco de gente aquí que se conecta y que pues agradezco y que saluda. Entrando en el tema de la posibilidad, bueno, Ivonne Hidalgo, maestra que trascendió, ella tenía una frase que era como un mantra, ¿no? Y ella solía decir, bueno, que seas capaz de prosperar en cualquier futuro posible. Y el año pasado, el doctor Maturana, que también dejó el cuerpo recientemente, en una entrevista sobre futuro y posibilidades, yo rescaté una frase que me llamó mucho la atención. Dice, bueno, es que según como llevemos el presente, irá apareciendo el futuro. Entonces, eh, ante lo que para muchos pudiera estar pareciéndonos imposible, en este presente, es decir, ¿cómo un articulador o cómo hablar de un futuro posible cuando precisamente la incertidumbre es como que lo que marca eh, el presente y de paso el futuro y nos metemos en esos pensamientos donde, bueno, todo es tan incierto que tal vez no veo posibilidades, sino imposibilidades. Bueno, yo te tengo que cambiar de alguna forma lo que me planteas. Digo, eh, suena como una cosa dramática y yo digo, déjame que te diga que para mí lo que acabas de decir es, qué suerte, qué suerte, qué suerte que es así, Claro, 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 qué suerte. O claro. sea, claro, cuando a mí me dices eso, digo, pues, pues claro, yo ese dramatismo no lo veo y quiero argumentar por qué no lo veo, ¿no? Sí. No, claro, por supuesto, adelante. Bueno, lo primero decirte que ya sabes que Ivonne Hidalgo y yo estudiamos juntos, pertenecemos a la misma, no de edad, ella es más joven, era más joven, pero sí fuimos de la misma promoción y tuvimos que escuchar 12 horas en video de Humberto Maturana. Mm, Entonces, claro, cuando lo que habla Ivonne y lo que muchas veces hablamos, porque fuimos grandes amigos y yo trabajé muchas veces con
con ella y ella conmigo, es la importancia de la adaptación. Claro. Y el liderazgo adaptativo habla de eso, ¿no? No es la resignación. Adaptarse no es resignarse. Es hacerse cargo del presente que es, del mundo que es. Y tratar de llegar a un mundo como queremos que sea, pero, pero no desde la negación del mundo que es. Y lo que plantea Maturana no deja de ser la idea de que el futuro se construye. Claro, claro. Y yo lo he visto así, ¿no? Juan, de hecho, yo, aun cuando vengo del país donde el drama está como que, incluso lo exportamos muchísimo, ¿no? Con todas estas novelas. Sin embargo, yo en lo personal me encanta vivir, de hecho, pues mi vida es un incierto a diario y eso me encanta porque creo que en aquello que para mí es incierto, pues tengo mayores oportunidades de expandirme, de crecer. De hecho, cuando una de lo que me gusta de la frase de Yvonne es que coloca la responsabilidad total de lo que pase en mí de alguna forma. Es decir, más allá de cómo sea que aparezca ese futuro, sea cual fuere posible, pues está en mí precisamente cómo prosperar o progresar. E igual, cuando leí la frase del doctor Maturana, pues la pregunta que me hizo, bueno, ¿cuál es el futuro que yo quiero que aparezca en mi vida al menos? ¿O cuál es el futuro que yo quiero que aparezca? Por lo tanto, entonces, ¿qué implica en este presente lo que yo requiero comenzar a hacer para que ese futuro que yo quiero que sea posible aparezca? Entonces, mira, por aquí te dice que tiene que salir con Juan, siempre es un placer y un gran aprendizaje escucharlo. Te dice Rafa Calvet, Rafael Calpe, claro, claro. Sí, no otro saludo. español en otro país. Sí. Sí. Chao, Entonces, Rafa. sin embargo, mm, se pueden plantar como dos extremos. Pues, ¿no? Lo que vemos como posible, lo que vemos como no posible o como imposible, o lo que hoy nos resulta imposible. Es decir, hay forma o hay un espacio para articular esos dos extremos que permitan como pendular, sobre todo aquello que puedo estar viendo como imposible en el presente y que podamos llevarlo a un espacio de posibilidad. Bueno, te contesto esto, pero yo no quiero quedarme sin decirte, No, no, perdón, claro, sin yo. hablar sobre la incertidumbre, ¿no? Ujú, Porque hay un espacio que es el espacio interior. O sea, ¿cuál es el espacio donde, como también decían en el mundo oriental, eh, la batalla más importante se, se lucha, se produce dentro de nosotros? Entonces, ahí está ese espacio interior donde yo me, me cambio la forma en que me relaciono con los hechos. Y desde ese momento surge no el éxito, sino la capacidad de acción. ujú, ujú, ujú. Te surge la capacidad de acción y cuando yo siento que tengo capacidad de acción, estoy escribiendo mi vida. No soy víctima de mi vida. Entonces digo, solo eso es súper importante. Ahora me voy para atrás porque tú dices, cuando decías, en este mundo si hay algo claro que es incierto y al incierto nosotros le ponemos una carga negativa, Ujú, peyorativa muy grande, pero, pero todo es incierto. claro. Pero el, el niño que nace del vientre de su madre y se encuentra eh, perdido, insuficiente, no puede vivir por sí solo, tiene un futuro incierto. Desde que el día que nacemos, la incertidumbre, consciente o inconsciente, lleva a nuestra vida. Vosotros, como emprendedores, sabéis que el emprendedor, su caldo de cultivo es precisamente esa frontera de lo incierto, donde no hay certezas, porque las certezas hablan de lo que ya es, de lo que es pasado. Por tanto, Claro. para mí cuando hablamos o sea, a mí la certeza hoy en día me causa, cuando yo veo las discusiones políticas llenas de certezas, me causa una honda desolación, porque la certeza, si algo produce, es, bueno, se pierde la atención.
ya no tengo que estar atento porque ya sé. Y esta atención para capturar, cuando tú antes decías, ¿y cómo nos damos cuenta? Digo, hay que escuchar de otra forma. Desde las certezas, la verdad es que es como esa gente que llega y ni mira porque ya sabe dónde está todo, ¿no? Claro. Eh, el- eso le pasa muchas veces, dicen que nos pasa a los hombres, de que llegamos a la casa y no vemos nada y entonces eh, la persona con la que vives te dice, pero no te diste cuenta que puse ahí no sé qué, no te diste cuenta porque tú ya no miras, no pones atención, pero además pierdes la curiosidad. Y por lo tanto yo digo, yo creo que todos los grandes cambios que ha hecho la humanidad y los que seguiremos haciendo están hoy en el mundo de lo incierto, están en la frontera de la duda, de lo que no es. Quizá lo que nos falta es una reeducación para que, para que nos digan que tenemos que, o sea, esta metáfora de la tabla de surf, ¿no? Es decir, a lo mejor lo que tenemos que plantearnos es que vivir es otra cosa Ujú. y entonces no Sí, nos pasaría lo mismo. claro, claro, es que, y eso me encanta, ¿no? Como te decía, bueno, si algo a mí en lo personal me gusta mucho abrazar es la incertidumbre, pues bueno, todos los días, todos los días efectivamente vivo en ese proceso, pero de alguna forma, no sé si es un condicionamiento, es que efectivamente eh, no aparece futuro si yo simplemente me quedo con lo que para mí es seguro, porque efectivamente lo que aparecería en mi futuro es una repetición de mi pasado, es decir, no va a haber nada distinto a aquello que yo sepa o a aquello donde yo me siento cómodo, pero ahí no hay efectivamente crecimiento. Incluso tú lo decías muy bien, eso me genera puntos de ceguera. Hay muchas veces un ejercicio que también yo suelo hacer, donde, bueno, invito a las personas que tienen años entrando a su oficina o su empresa que den una caminata sin hablar con nadie y vienen maravillados descubriendo, si no me había dado cuenta de esa, pero siempre ha estado allí. Es decir, el tema no es que no esté o que no lo veas, el tema es que efectivamente tu, tu, tu búsqueda de certeza simplemente te hace mirar aquello donde tú puedas estar seguro y no mirar más allá. Entonces ahí obviamente es donde surge, como lo entiendo, lo que tú puedas catalogar o juzgar como imposible, porque esa imposibilidad está atada, desde como lo veo, precisamente a aquello que para ti es tu certeza. Todo lo que se salga de eso allí pasa a ser un imposible, ¿no? Y, y entonces, creo yo que, y tú lo decías y me gustó mucho, es darnos cuenta que efectivamente la incertidumbre es maravillosa porque nos da la posibilidad de escribir, para usar la metáfora, el libro de mi vida, la página, día a día, cada página, ¿no? Y no está escrito, y eso pero mirarlo así es, wow, espectacular, ¿no? Exacto, a mí que me gusta escribir, yo a veces les digo a la gente con la que trabajo, digo, a ver, ¿cómo te gustaría que fuera tu vida? ¿Que fueras el personaje de un libro escrito? Que por lo tanto, ay, voy a leerme el capítulo siguiente para estar preparado. ¿O de un libro que fueras escribiendo con tu diario vivir? Y en general, todos respondimos, no, no, yo quiero escribirlo. Entonces, asume la incertidumbre del capítulo siguiente. Claro. Eh, El termina, giro que vendrá, pero ¿qué pasó ¿qué va a aquí? venir? Claro. Qué va a hacer esta vida? ¿No? Porque ya no es el escritor, si eres tú. ¿Qué va a hacer esta vida mañana cuando se empiece el capítulo 13 y cómo empezará? Pero, pero hay un placer tremendo cuando yo me relaciono con eso desde la aventura, desde la idea Sí, de permitirme vivir mucho más ligero de certezas. Por eso yo pienso que uno de los principales esperanzas del futuro es una educación que no nos enseñe certezas, que nos abra a un caminar distinto, que cree, que apueste por la colaboración. Por ejemplo, todo un sistema que nos ha llevado a la competencia nos hace más, como estamos más restringidos a nuestro propio saber
Y eso seguramente nos hace Claro, sentirnos vulnerables. Distinto a cuando yo, lo que a ti te gustaba al principio de lo de construir juntos, que cuando yo aprendo a colaborar, porque en ese momento tengo también otros recursos que son esos otros con los que yo puedo hacer cosas, ¿no? Y sin embargo, el mundo que hemos habitado nos ha llevado a otra forma de hacerlo. Entonces, buena parte de lo que pasa es una consecuencia de una forma de mirar, estar, conversar, y sería bueno hacernos responsables de una forma más colectiva y no tan acusatoriamente de lo que algunos que tienen más poder efectivamente se nota más lo que pueden hacer, ¿no? claro. Y de hecho, yo suelo, no sé cómo lo miras tú, pero efectivamente yo creo que el mundo se está dirigiendo cada vez con más fuerza y más velocidad a un mayor sentido de lo colectivo, ¿no? Y eso nos saca, efectivamente, como yo lo veo, del individualismo y de la competencia que para mí está metido en un paradigma de, de escasez. Y obviamente desde la escasez yo busco agarrarme a lo que sea, pero cuando me meto en un paradigma de entender que podemos crear, bueno, ahí se abren las posibilidades, ¿no? Y entonces ahí quisiera llegar, para no abusar tampoco ya de tu tiempo, al tema del poder y al tema de la política. Eh, Creo que fue Confucio, no sé, pero al menos se lo asignan, que dijo que si quieres conocer a alguien, dale poder. Eh, Otto von Bismarck decía o dijo que la política es el arte de lo posible, ¿no? Y para quienes nos están escuchando un poco, bueno, este tema de articuladores de lo posible. Y Manuel Fraga, bueno, que estuvo como político eh, mucho tiempo en Galicia, si no mal me Primero, equivoco. primero en el franquismo fue el ministro de Información y Mm, Turismo de Franco. Es uno de los pocos que hicieron bien su trabajo y que lograron que España se convirtiera en una potencia sí, turística, a pesar de que siempre estuve opuesto a sus ideas. Debo reconocer que hizo una gran labor desde el punto de vista de desarrollar todo un clúster industrial, y después fue presidente de la Xunta Gallega la durante Junta de ella, tiempo sí. y fue uno de los padres de la Constitución española, es decir, fue de ese grupo de personas de ideología muy distinta que fueron capaces de escribir en 1977 una constitución. Un articulador, entonces. Terminó siéndolo. Claro, porque incluso a partir de conseguí esta frase de él que complementa la de von Bismarck, ¿no? Dice, bueno, la política es el arte de lo posible y para lograrlo muchas veces hay que hacer lo imposible. Entonces yo hice como que un jueguito, ¿no? Me fui a buscar los dos conceptos de arte y de articular más sencillos y básicos que aparecían en, en el DRAE. Y lo primero que me pareció articular era unir dos o más piezas de modo que mantengan entre sí alguna libertad de movimiento. Y de arte, capacidad, habilidad para hacer algo. Y entonces la política como el arte de lo posible e incluso de hacer lo imposible para que sea posible. Y el articulador como el que sostiene ese espacio donde ocurran cosas que de otra forma no ocurrirían. Entonces la pregunta que a mí me surgió es que ser articulador de lo posible es en esencia ser un ser político y cuál es nuestra responsabilidad en ese sentido, si acaso es así. Mi respuesta es un sí con mayúscula. Ser articulador sí es ser un ser político, porque la política es mucho más que los partidos políticos, Mm. porque la política es mucho más que lo que se hace cuando alguien está en posiciones de poder. La, la política tiene que ver con la posibilidad de vivir juntos. La política surge fundamentalmente del momento en que el ser humano empieza a crecer y resulta que ya no puede resolver los problemas cotidianos y tiene que
buscar fórmulas de que haya una convivencia que permita que podamos vivir juntos. Entonces, desde ese punto de vista, yo digo, cuando nosotros estamos hablando de articular, y articular es una manera de generar conversaciones para que, digamos, que sea, privilegiemos el acuerdo, el avance, es profundamente político. Pero de esa política que está más cerca de la polis griega que de algunas realidades políticas que vivimos en este momento, donde el destino es ocupar el poder y desde esa ocupación tratar de prevalecer frente a otros. Y todo lo que sea prevalecer frente a otros, pues lleva a formas de exclusión. Claro, Sea desde un lado, desde el otro, se produce la exclusión. Entonces, articular que persigue de alguna forma el llegar no a que todo el mundo esté de acuerdo, sino a que seamos capaces de generar avances y movimientos. Porque tú cuando definiste articular o tomaste la definición de articular, eso de unir dos o más piezas, ¿no? Para que, decías algo, ¿no? Decías algo así como que mantengan entre sí alguna libertad de movimiento. Es, correcto. es más, fíjate, la articulación, cuando tú te vas al cuerpo humano y miras los huesos, Ujú. los huesos en sí son estáticos. Lo que produce el movimiento es la articulación de los huesos. Y por Correcto. tanto, no es que le den alguna, sino que son realmente la Total. articulación biológica claro, es la que hace, yo puedo hacer este movimiento porque tengo articulaciones, si no, no Claro. podría. Entonces, desde ese punto de vista, mi respuesta, como te digo, sí, produce, abre espacios de posibilidad. Y desde ese punto de vista es otra forma de hacer política sin que quieras ocupar una posición de poder, porque yo creo que el articulador, en la medida en que quiera crear confianza, no es el que se va a poner ninguna medalla, sino el que va a Sí, generar, y en eso puede ser como el coach. claro. Yo recuerdo una de las últimas imágenes del Discurso del Rey, una película que siempre Sí, recomiendo, maravilloso, sí. en ese momento en que el rey Jorge VI ya ha sido capaz de decir su discurso en el comienzo de la Segunda Guerra Mundial y todo el mundo está aplaudiendo y ¿cómo era? Lo que él era no me acuerdo cómo se llama en este momento, no me sale la palabra, ¿no? Sí, la verdad, sí, Estos que tampoco. te ayudan a El, hablar adecuadamente, ahora me saldrá. Eh, sí, Está simplemente mirándolo, dándose cuenta que ahí acaba su labor. Los claro. aplausos ya no le corresponden, pero él hizo aquello que permitió que algo sucediera. Entonces, desde ese punto de vista, sí lo considero y además entiendo que quizás un rol fundamental en este mundo incierto y polarizado sea que ayude a que no siga siendo así y que no juguemos a ganar o a que algo prevalezca, es la aceptación de que es más importante vivir juntos que estar de acuerdo. Claro, wow. Sí. Y medio en broma, al menos yo suelo decirle, bueno, pero ¿qué quieres? ¿Que sigamos juntos o tener la razón, ¿no? Porque Exactamente. se impone muchas veces. Ahora, pero, y eso me lleva a esta otra reflexión a ver, si como tú sostienes, la política articula nuestra vida, y como yo lo estoy mirando en el mundo, no sé cómo estás mirando tú el fenómeno, pero una de las cosas que yo miro es un desencanto de la política. No sé si distingues una política con P mayúscula o una política con P minúscula, pero mira, a ver, si la política articula mi vida y yo estoy desencantado de la política, entonces ese desencanto me desarticula la vida. Sí. O sea, yo creo, por eso te decía antes que una de las cosas que a mí me parece interesante es que con aquellos que me muestran todos los motivos que hay para el desencanto, por lo tanto justifican su desencanto, digo, porque tu vida sigue, salvo que te vayas a vivir a un lugar recóndito,
donde no exista la sociedad, y seguramente aún así algo te afectará, seguramente el cambio climático, Claro, que depende de otros, te va a afectar igual, pero imaginemos eso, salvo eso, resulta de que la posibilidad de, de vivir se te cambia porque de alguna forma tú te sales del sistema, claro, te sales del sistema y por tanto dejas el espacio para que siga ocurriendo lo que ocurre. Es decir, con independencia de que sea difícil, complicado, complejo, que los plazos que podamos dar sean pequeños, eh, cuando nos salimos, eh, nos quedamos en un espacio en el que dejamos de escribir nuestra vida. claro. Ahora, ¿cómo revertir eso? Es decir, ¿cómo invitar a que sigamos escribiendo la vida, pero desde el encuentro, Juan? Porque yo lo que miro, es decir, los fenómenos sociales, políticos que yo veo, al menos como yo los veo, apuntan más al desencuentro, a la confrontación, a la irreconciliabilidad, si posiciones irreconciliables. Es decir, al ir contra ti y no a ver cómo nos ponemos de acuerdo, a tratar de imponer miradas. Y obviamente ahí yo no estoy mirando posibilidades de articulación. Y no sé cómo por al menos eso a mí me angustia, porque la política a mí también me atrae, me apasiona mucho. Pero al menos a ti con esta propuesta, es decir, yo, no sé, presumo que al menos desde el optimismo dirás, dice, bueno, hay mucho trabajo por hacer y eso es maravilloso. Sin embargo, también los desafíos son altos porque lo hemos vivido acá en Chile, Colombia lo acaba de vivir recientemente y todavía sigue, pues Venezuela ni digamos, es decir, lo que acaba de suceder en Haití, lo que pasa en el mundo, es decir, y muchos recuerdan a Mafalda y aquella famosa Paren al mundo que me quiero bajar, ¿no? Entonces, ese mensaje de eh, estar, eh, preferir estar juntos antes que tener la razón, cuando lo que se ve es precisamente las ganas de imponer razones a la fuerza incluso. Déjame que juegue con la famosa, interesante frase de Mafalda. Si yo escribiera ahora una historia de Mafalda, pondría a Mafalda dirigiéndose a un montón de niñas como ella y de niños o de jóvenes diciéndole, vamos a parar al mundo. Porque paren el mundo es, se lo dicen a otros Claro. que yo me quiero bajar. Yo hoy, Ahí me salgo del sistema, pues. claro, yo hoy lo que diría es, paremos este mundo, parémoslo. Porque, porque nosotros, y al decir parémoslo, yo estoy viviendo con autoría social. Es decir, nosotros vivir sin autoría, eh, pues es muy dramático desde mi punto de vista. Uno puede decir, bueno, pero mi vida personal, hago lo que quiero y tal. Sí, es verdad que cada uno puede tener todavía un nivel en el que vive su vida personal, pero cuando nos damos cuenta que somos seres sociales, eh, vivir sin autoría social es realmente complejo y produce mucho desencanto en el mundo en el que estamos. Y produce muchas enfermedades mentales y en el fondo me imagino que en los últimos días de la vida de cada persona se enfrentará a algo difícil. Yo he comentado muchas veces de varios coaches eminentes de los que fui muy amigo que han muerto. Una de ellas es Ivonne, que tú citaste antes, ¿no? El otro día, esta frase que digo esto de que es mejor eh, vivir juntos que estar de acuerdo, la pronunciaba un hijo de Raúl Herrera, Camilo Herrera, en la entrevista que le hice este jueves pasado, ¿no? Mm. Eh, digo, claro, con estas personas
en las últimas palabras que yo crucé, porque en algunos de ellos pude hablar con ellos cuando estaban ya en sus últimos días, es: si algo me duele, si de algo me arrepiento, es de lo que no hice. Nadie dijo me arrepiento de esto que hice, dijo, bueno, lo hice, me equivoqué, asumo que me equivoqué, pero lo que no hice. Y yo creo que enfrentar a las personas a que se den cuenta de aquello que están dejando de hacer, más que de lo que hacen, puede Mm. ser algo muy importante, ¿no? Y revelador, claro, claro. Ahora, dejan de hacer, eh, porque será esa pregunta, es decir, ¿por qué o para qué están dejando de hacer, no? ¿O qué no están observando? Ahí también cita, bueno, hablando eh, del observador o de los observadores que somos, pues solo podemos intervenir un mundo que podemos observar y por lo tanto, eh, quisiera, y con esto sí entro al cierre porque ya vamos a tener una hora acá. Eh, mm, Tú dices que una de las formas de manifestar o una de las fuentes de poder tiene que ver con los cuentos que nosotros nos contamos. Y esos cuentos, y que bueno, me encanta porque pues, lo relaciono mucho con el libro que escribimos Amancio, Marvin y yo. eh, ¿Qué cuento nos estamos contando? ¿Qué nos, como sociedad, como colectivo, hoy en día, que nos está dificultando el estar juntos? Es decir, qué no estamos observando desde tu mirada? Y cómo hacernos conscientes de ello, sin convencer al otro, sino hacernos conscientes, es decir, cómo desarrollar esa conciencia de hacer y ser en un hacer y ser, de estar juntos, ¿no? De construir una sociedad que de cara al futuro pueda emerger a ver, del aporte de cada uno de nosotros. Es decir, bueno, Chile ahorita está metido en un proceso interesante de replantearse su carta magna. Entonces, ¿cómo, ¿cómo construir la sociedad que queremos, pero construirla juntos? ¿Es posible hacer eso? ¿Cómo lo miras? Desde los cuentos que me estoy contando, y disculpa que me haya dispersado entre tantas cosas, pero es que me surgen varias inquietudes, pues, ¿no? Es decir, Sí. Yo creo que hay muchos cuentos que nos contamos, ¿no? No sé, el cuento de que el poder, de que siempre el poder corrompe. Y claro, el poder, tenemos muchos casos de poder que corrompe, pero hay muchos casos de un poder que ha hecho el bien a la humanidad y y que ha permitido nuestros progresos. El cuento de que la política antes era mejor. Sí, posiblemente, mm, si tuviéramos un KPI de capacidades y complejidad, era mucho claro. menos complejo el mundo de antes, ¿no? El cuento de que la juventud está desafectada, no le interesa nada. Yo tengo muchísimos ejemplos de lo que estamos haciendo en este momento de trabajo, de jóvenes que cuando los sientas y se ponen a les dar la libertad de, a través de ciertas preguntas, de sorprenderte absolutamente y además con una capacidad de colaboración que Mm, otras generaciones no han tenido. El cuento de que estamos a merced, que ya está jugada la partida y estamos a merced de la inteligencia artificial. Yo creo que hay un grave peligro, pero todavía el ser humano puede tomar decisiones sobre su propio futuro, ¿no? Los cuentos de la izquierda y la derecha como dos cosas irreconciliables, cuando realmente el mundo de la gente que se encuentra en, por millones en la vida busca algunas cosas que no se encuadrarían en ninguna de las dos ideologías. correcto. Eh, el cuento de todo lo que hemos dicho antes, de todas las cosas imposibles que van mermando, cuando resulta que nosotros en este momento estamos jugando, somos irreales. Y si esto, digo, somos irreales si en este momento estuviéramos en 20 años antes, que estamos nosotros
dos hablando a través de un teléfono, que Sí. tú me preguntas y yo te respondo, que aparecen corazoncitos por ahí de pronto que suben, que hay gente que nos ve, venga, por Dios, que déjense ustedes. Es decir, todos esos cuentos, el cuento del rendimiento, de que hemos venido Mm, aquí para trabajar, de que tenemos que producir un rendimiento como sociedad, cuando hay riqueza suficiente para que vivamos todos. El cuento sí. de la vigilancia, de que tenemos que estar y que va a llegar un momento en que ponemos gran noticia en Vitacura, vamos a poner 600 cámaras más, aleluya. Eh, entonces Sí. dices, hay muchos cuentos que nos contamos y que realmente no nos llevan a la sociedad que aparentemente mucha gente quiere. Entonces digo, bueno, hay que salir de esos cuentos y plantearse, empezar a ver todo lo que también está siendo posible en este instante, todo lo que la sociedad está produciendo, que todas las sensibilidades. A mí me gusta mirar el mundo no solo por las capacidades, sino por las sensibilidades que están apareciendo. Digo, apostemos por eso, apostemos por esas ideas que nos pueden llevar a tener una fuente de esperanza que ponga la acción. Porque al final, si algo necesitamos, Eduardo, son propósitos. ¿Cuál es para mí si cada uno de nosotros encontrara su propósito, encontraría su coraje? Mm, maravilloso. ¿Eres optimista, Juan? Eh, ¿Tienes esperanza en lo que viene? Sí, yo, yo siempre me he definido como una persona optimista, seguramente porque toda mi vida surgió de la dificultad. Entonces me pareció que el pesimismo me iba a dejar hundido en ella. Entonces, creo que sí, que siempre fui pesimista. Me fijé mucho más en la figura de mi madre, que era pesimista, que la de mi padre, pero mi madre era optimista, mi padre era pesimista, a pesar de que estaba más de acuerdo en algunas cosas de mi padre que de mi madre, ¿no? Entonces, por suerte, elegí de cada uno cosas que me funcionaron mejor después. Y, y he tomado la decisión de tener esperanza. Y digo esto porque Mm, también esto de la esperanza, es decir, es como si esperaras que te cayera de un supuesto cielo o de un supuesto Espíritu Santo, que, que ni el cielo es el cielo ni el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Entonces yo tomo la decisión de tener esperanza porque tengo la intención de seguir vigente y de vivir. maravilloso. La decisión de seguir vigente. Juan, como prácticas de mentes, te voy a robar 2 minutos más. Prácticas de mentes para ser más articuladores. Uno, ¿qué pensamientos cambiar? ¿O cuáles incorporar? ¿O cuál? Un pensamiento que requiera sacar y otro y a incorporar. Yo, por ejemplo, me es más fácil ver los que quisiera incorporar, ¿no? Y Ya, perfecto. diría que, que cada día hay que escribir una poesía. Bien, me encanta. Tarea. Esta es la parte de la tarea para los que nos miran. Y les voy a ofrecer disculpas porque sé que escribieron, pero bueno, no tuve oportunidad de leerlo por la conversa. Escribir poesía. Ok. ¿Con qué emociones conectarnos para poder ser... Bueno, ya hablaste de la esperanza. ¿Con cuáles otras para ser un articulador? Bueno, yo creo que la esperanza es muy importante, pero otra esperanza de la articulación es la serenidad. Es decir, hay algo que tiene que ver Maravilloso. con crear serenidad. El- Maravilloso. la, la mente serena opera de otra forma. Sí. Y una cosa, una acción. Hoy sale la gente, termina esta conversación o lo escucha luego.
¿qué acción práctica pudiese ahorita en este momento acometer yo para comenzar este tránsito de ser un articulador de lo posible? Darte unos minutos para respirar y encontrar tu centro. Incluso te diría, fíjate, aunque tú digas, es que ahora tengo una emoción positiva, está bien, pero trata de meditar, de respirar, quizá para conseguir esa serenidad y que de pronto no nos lleve a una especie de pasión desbordante a cometer muchos errores, ¿no? Ni obnubilarme con esa emoción Sí, que da. sí. Finalmente, ¿qué obtiene una persona que consigue ser consciente de ser un articulador? Yo creo que obtiene la claridad de que está al servicio. Y una vez alguien me habló de la felicidad y me hizo una escala de la felicidad, ¿no? Y después del tener, del hacer, del ser, todavía llegaba a decir, estar al servicio te da una gran felicidad. Yo he conocido a mucha gente admirable, incluso con condiciones de vida muy difíciles, que tenían unas sonrisas de felicidad porque estaban al servicio de una causa o al servicio de otro. Wow. Querido Juan, quiero darte las gracias por esta conversación, bueno, deliciosa, por la oportunidad y la posibilidad de tenerla. Y bueno, no sé, usted es el invitado, así que usted cierra las puertas. Si tuvieses algo para despedirte, pues las palabras son para ti, el espacio es para ti. Yo gratitud. En este caso, más que no quiero dar ningún consejo, ninguna arenga, sino la gratitud de todos aquellos que hayan estado, que nos hayan aguantado esta hora y algo que hemos estado conversando, y sobre todo la gratitud emocionada por pensar que si están acá es porque algo les llama de todo esto, y por tanto que invitarles a que sean articuladores de sus sueños. Eso. Pues vamos a articular nuestros sueños. Juan, muchísimas gracias. Hasta aquí lo dejamos. Este live va a quedar allí en el feed y bueno, para que luego lo puedan mirar y en su tiempo también subirlo al podcast y bueno, J. Vera Gil en Instagram, pero además pueden ir a su página web también, jveragil.com. Y bueno, adquirir el libro que es maravilloso, está disponible en Amazon, en Kindle, está disponible acá en Chile, en Librería Antártica, tengo entendido. Pero bueno, además de eso... La Feria del Libro hasta ahora más todavía. Ah, Feria del Libro, perfecto. También, bueno, también. No es más, gracias, mi gratitud también perenne contigo y bueno, un abrazo inmenso y fuerte y seguimos. Gracias. Okay. Chao, chao. Chao.